Bienvenidos a la Cátedra de Enlace OCDE. En este episodio del arroz en Costa Rica nos acompaña un invitado muy especial con amplia experiencia tanto en el ámbito profesional como en docencia e investigación en el campo de la administración aduanera, el comercio exterior y el comercio internacional, quien también forma parte de un equipo de investigación multidisciplinario de la Universidad de Costa Rica, que en el marco del Monitor OCDE, una iniciativa de la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, con apoyo a la Rectoría, nos viene a hablar sobre este tema. En los episodios previos hemos identificado que este grano ha sido muy mediático en los últimos meses por diferentes razones y la reducción de los aranceles de importación y los tratados de libre comercio han sido parte de esa discusión. El tema de hoy expone la política pública del arroz en términos de su producción, la importación, la calidad y el precio. Y es que la producción nacional ha tenido altibajos, como lo demostró Nelson Arroyo, nuestro invitado del episodio anterior del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad, y que tampoco ha logrado alcanzar una eficiencia en innovaciones aprovechando mejores variedades, como lo explicaron Álvaro Sofeifa y Paola Iría, investigadores del Centro de Investigación en Granos y Semillas, en el primer episodio. Por una parte, esto se ha generado por las políticas públicas y por la otra, por la discusión si producir o importar, lo cual deja la eficiencia como un parteaguas y el consumidor a su vez queda sujeto a estos vaivenes. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rodolfo Arce Portugués, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Costa Rica. Cuenta con diferentes posgrados nacionales e internacionales en gestión pública, dirección de empresas, legislación y técnicas aduaneras, obtenidos en países como Brasil y España. Es profesor e investigador de la Escuela de Administración Pública y del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, donde desde el año 2017 ha formado parte de proyectos de investigación relacionados con la adhesión y posadhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Muchas gracias, don Rodolfo, por acompañarnos el día de hoy en esta jornada de investigación. Hoy tenemos un reto bien importante y es explicar a estudiantes, colegas docentes e investigadores, a la comunidad académica, a los sectores público y privado, a las organizaciones de sociedad civil y a toda la sociedad costarricense un tema tan complejo y tan profundo como la política pública del arroz, pero con un enfoque particular desde las aduanas y el comercio. Esto cobra realmente una alta relevancia, sobre todo por los decretos ejecutivos de agosto del año anterior, donde uno de ellos redujo los aranceles de importación. Sin mayor preámbulo, don Rodolfo, cómo las buenas prácticas sugeridas por organizaciones como la OCDE, inclusive en algún momento por la Organización Mundial del Comercio, pueden contribuir a asegurar la producción local, la calidad, el precio del arroz. ¿Cómo ha sido esta dinámica en los últimos años? ¿Qué nos puede contar? Bienvenido, don Rodolfo, y muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, don Esteban Mora, doctor Esteban Mora, también ha sido colega en las investigaciones que hemos realizado sobre el ingreso de Costa Rica en la OCDE. Un cordial saludo para los escuchas, personas que nos acompañarán con este vídeo a lo largo del tiempo, formando historia, docentes, investigadores, estudiantes, sector público, privado, sector productivo y a todos los interesados en este tema del acontecer nacional, que no es nuevo, sino que allá por los 70, cuando yo comenzaba en aduanas, siempre la misma historia con el arroz, los precios controlados, las listas mínimas, y un producto que está en la mesa y en la dieta de los costarricenses y también de las personas que vienen a Costa Rica de paseo o a trabajar, y ese gallo pinto, donde el arroz es parte fundamental, está presente y es un ícono que nos reconoce en el mundo. A diferencia de cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar a otros continentes donde extraña el arroz porque no es parte de la dieta. Hoy, con mucho gusto, he accedido a la invitación que me han hecho para conversar un poco sobre la parte que me apasiona, que es la importación
de este producto, y a partir de ahí, pues algunos datos interesantes que he conseguido sobre producción, calidad, precio y algunos detalles quizás desconocidos, especialmente porque esa es la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior que nuestra universidad tiene en vigencia desde el año de 1978 y que además es la única que está acreditada por la Organización Mundial de Aduanas bajo la acreditación PICAR-INCO, que nos hace ser los referentes en el hemisferio americano. Entonces, pues hay mucho que hablar de materia de importación, de materia arancelaria. Para este caso, voy a permitirme utilizar una presentación de apoyo para hacerles más agradable este ratito que vamos a compartir. Y entonces, hemos denominado política pública del arroz, producción, importación, calidad y precio. Hay que pues, tener claro qué es una política pública en sus palabras más sencillas, por ejemplo, las de J. Wilson en 2018. Hablar de políticas públicas implica centrarnos en aquella labor primordial, podríamos decir, que lleva a cabo el Estado o gobierno en pos de concretar alguna transformación social. Y Oslak y O'Donnell en 81 la señalan como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concilie la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Y entonces, pues aquí tenemos una fecha histórica que nos parte, llamémosle un hemisferio de otro, que es el régimen que de toda la vida se ha conversado de fijación de precios, de arancel nominales en promedio de un 35, de precios mínimos al productor, de precios controlados, que ha sido calificado como una distorsión al comercio por la Organización Mundial del Comercio. Y ha habido petición al gobierno no actual, sino de todos los anteriores, de que esto debe cambiar. Y han habido posiciones encontradas en pro y en defensa de los productores nacionales, de el buscar motivar que los que producen arroz sigan produciendo arroz, que no podemos pretender sustituir la producción por producto importado, aunque hoy esté a menor precio en otros mercados, porque el día de mañana, si por allá se da algún tipo de plaga o se incrementa el consumo y no hay remanentes para que nos vendan, pues nos quedaríamos sin un producto básico. Y entonces todo esto pues ha traído y ha llevado y ha sido objeto de una política de negociación en todos los tratados de libre comercio de excluir entre algunos productos al arroz. Y precisamente con uno de los tratados de más envergadura que Costa Rica ha firmado, que es el Dominican Republic, Central American Free Trading Agreement y Estados Unidos, pues el arroz tuvo una definición de que se desgravaría hasta 20 años después de ese tratado, plazo que está próximo a cumplirse y que entonces pues ya abre el mercado y se suponía que esos 20 años de preparación tenía que aprovechar los gobiernos, en este caso 5 legislaturas, para determinar las políticas pertinentes y necesarias para poner a esos productores de arroz en una posición importante, en una posición diversificada ya, combinada con otros productos y buscando el que no se separen de la producción de ese alimento básico en la dieta del costarricense. De agosto de 2022 surgen dos hechos importantes, dos decretos, uno del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Comercio y el Ministerio de Comercio Exterior,
el 43.642, que viene a modificar los derechos arancelarios a la importación para dos tipos de arroz. El arroz en granza, que es la cáscara que trae esta, generalmente de color amarillo, y el arroz pilado, que es al que se le ha quitado esa cáscara y además se ha fortificado. Y otro decreto emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que deroga los precios de referencia del arroz en granza y el precio máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado, así como la actualización de la estructura de modelos de costos de la producción agrícola en granza y de la industrialización del arroz pilado. Antes, todavía pues se maneja la teoría de que el productor durante todo el proceso pertinente logra obtener su producto final y va a tener problemas para llevarlo a la arrocera donde va a ser industrializado, pilado, fortificado, eh, va a entrar a un empaque y a una marca para que se ponga a, a la mano de los consumidores. Y pues también se ha criticado siempre que ese sector industrial pues tiene beneficios importantes, a veces iguales o superiores a quien lo produce, y a eso se le une también pues el producto importado, porque ya el globo terráqueo y sus 236 países pues pasaron a la globalización y hoy tenemos en los centros de venta grandes, pequeños o medianos productos de todo el mundo y por tanto no se puede escapar ni pretender de que podamos tener una producción eh, que abastezca al mercado nacional, porque también vamos creciendo en número y vamos creciendo en migrantes que vienen para Costa Rica de paso o definitivamente. Entonces aquí la política pública, en el caso del arroz, es importante tenerla clara que con ese decreto que les comenté, 43642, Costa Rica define históricamente disminuir los derechos arancelarios a la importación. Y aquí es importante explicarle a quien no lo conoce que los derechos arancelarios a la importación, cuyo acrónimo es DAI, es el único impuesto aduanero que existe en toda Centroamérica de una manera consolidada para las mercancías que vienen fuera de Centroamérica. Es decir, es la barrera arancelaria que tenemos para que todos los productos que vengan de fuera deban de pagarlo. Y esa estructura arancelaria centroamericana, denominada por su acrónimo DAI, tiene distintos gradientes. Por ejemplo, los productos estratégicos como el papel, los medicamentos, los abonos y los vehículos van a estar con cero DAI. Es decir, no pagan impuestos, no hay barrera arancelaria. Las materias primas van a tener un 5%, los bienes intermedios un 10% y los bienes finales un 15%. Eso para todas las mercancías, excepto aquellas sensibles, como en este caso el arroz, que ha venido con un 35% DAI. Mientras que desde el año 2000, el 1 de enero de 2000, la política en todo Centroamérica es que el bien final paga un 35, perdón, paga un 15. Entonces, este es un caso de una mercancía sensible y por eso, y también con las autorizaciones pertinentes, Costa Rica le ha puesto un 35%. Tenemos casos en el sector lácteo con un 65%. Tenemos casos en el sector avícola
con impuestos que pueden llegar hasta el 250%, y así sucesivamente en los productos sensibles. Pero entonces, volviendo a nuestro producto, el arroz, en granza y pilado, granza con la cáscara, pilado sin la cáscara y fortificado, si se importa, debía pagar un 35%, y mediante el decreto ejecutivo, lo que es el arroz en granza pasa a pagar un 3,5% de el impuesto aduanero. Y si es el arroz pilado, un 4%. Entonces vean la increíble rebaja de 35 a 3,5 y a 4% si es pilado. Con eso, lo que tenemos hoy claro en política arancelaria es que el arroz importado de países que no sean Centroamérica, porque lo que produce Centroamérica tiene libre comercio, te estaría pagando un 3,5 en términos nominales, más un 1% de la ley 6946, que es una ley que protege a la mujer agredida en Costa Rica, y un 1% del impuesto al valor agregado. Si combinamos todos estos impuestos en lo que se denomina la aplicación en cascada, vamos a tener en términos absolutos que el arroz en granza va a tener una carga tributaria total de un 7,05 y el arroz pilado un 7,55 del valor aduanero, que antes como carga tributaria total era un 38,86 del valor aduanero. ¿Y qué es el valor aduanero? Bueno, es también sustentado en un tratado internacional el valor de transacción, precio pagado o por pagar, de conformidad con el artículo 7º del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que a su vez tiene en su artículo 8, dentro del artículo 7º del GATT, en su artículo 8, nos señala que para el cobro de la obligación tributaria aduanera, es decir, ese 38,86 o ese 7,55 o ese 7,05, se debe partir entonces del valor costo, seguro y flete. Valor CIF, que es parte de los Incoterms, términos de comercio internacional, que desde 1936 existen y que cada 10 años van cambiando. En estos momentos tenemos en vigencia los Incoterms del 2020, pero también siguen en vigencia los Incoterms del 2010 y los del año 2000. Y en 2030, pues tendremos los del 2030 y ya desaparecen los del 2000. Siempre vamos a tener 3 en plena vigencia para que las partes definan cuál de ellos es el que quieren aplicar en sus operaciones de compraventa. Entonces, ese valor aduanero, para el caso de Centroamérica, que también, si se quiere, depende en gran medida de los impuestos aduaneros. El caso de Costa Rica anda en alrededor de un 30%, la dependencia que tiene el presupuesto nacional de los ingresos aduaneros. Es decir, eh, lo que el Estado requiere para sus necesidades, salarios, planillas y todos los servicios que le brinda al ciudadano, un 30% de ellos depende de las rentas aduaneras, que sigue siendo muy alto y que implica que se deben de aplicar controles, porque cada vez que se firma un tratado de libre comercio, esos ingresos disminuyen y hay que buscar de dónde y cómo sustituirlos. Entonces, otras regiones, otros países toman dentro de lo que la OMC permite que no sea el valor CIF, costo seguro y flete, sino que sea el valor FOB,
free on board, libre a bordo del medio. Por ejemplo, México cobra sus impuestos sobre el valor de la mercancía puesta en el medio de transporte, mientras que Centroamérica lo cobra sobre el costo de esa mercancía, el seguro y el flete hasta que llega al punto o lugar de introducción en el país importador. Y a ese valor hay que aplicarle las normas del artículo séptimo del GATT, y dentro de ese artículo séptimo, el artículo 8, que son ajustes que hay que aumentar o disminuir. Ejemplo típico, quien compra 10.000 toneladas de arroz muchas veces obtiene una carta de crédito para pagarse a un año. Y como están dándole un crédito a un año, le cargan un 5% en los mercados norteamericanos, por ejemplo, al valor, porque se va a pagar dentro de un año. Pero entonces, para efecto de los impuestos, ese 5% de la parte financiera no forma parte del valor. También la noción de valor define que el valor CIF es hasta el punto o lugar de introducción. Así que si el buque llega a Caldera o llega a Limón, entonces el flete interno hasta San José no forma parte del valor. Entre otras cosas importantes de esta materia que se imparte en las carreras aduaneras. Entonces, resumiendo esa parte arancelaria, hoy y desde agosto, eh, que se genera el decreto 43642, agosto del año pasado, las mercancías consistentes en arroz en granza, que es el con cáscara, y el arroz pilado, que es sin granza y fortificado, en lugar de un 38,86 de carga tributaria total, pasan a pagar un 7,05 en granza y un 7,55 pilado. Pero todas las demás variedades de arroz, ¿verdad? Como el descascarillado, el que solo le han quitado la cáscara, el escaldado, que es un arroz que estando dentro de la cáscara y antes de ser sometido a descascarillado o molienda, se va a empapar con agua caliente o vapor y después se va a secar dándole un gusto distinto. O el de grano medio fraccionado siempre va a mantener un 35% de ahí. Es decir, la baja es para dos tipos específicos de arroz que son pues los que más se consumen. Y bueno, sí tener claro que con el acuerdo comercial de ERCAFTA-USA, los aranceles llegan a cero DAI en el año 2025. Estamos a un año y medio y fíjense ustedes que teniendo esta claridad de la negociación que se realizó en el DER-CAFTA-USA, con 20 años de plazo para cambiar la política pública y generar cambios en todos los aspectos para pequeños productores, medianos productores, grandes productores, políticas de importación, sustitución, si se quiere. Ya llegamos a cero para las importaciones provenientes, en especial de Estados Unidos, que tiene para exportar muy buenas calidades y estados que se dedican en gran parte de su actividad a producir arroz. Centenas de contenedores han venido cada año a Costa Rica para ayudar a suplir la necesidad, que es alrededor de un 60% de todo lo que consumimos, porque lo que producimos llega apenas para cubrir el 40% del consumo. Entonces, también en el DR-CAFTA-USA, recordemos que está República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Así que si queremos ver también un negocio de exportación, podemos tenerlo claro y presente que podría entrar con cero impuestos a otros países también. Lo que he conversado de los impuestos en términos relativos y en términos absolutos
pues aquí podemos verlo tal y como aparece en el arancel. La partida 10.06, el arroz se abre en subpartidas para arroz con cáscara o paddy, y eso se abre en incisos arancelarios, donde entonces encontramos un DAI de 3.05 si viene en granza, y un 4% si ya viene pilado, más una ley de protección a la mujer agredida, la ley 6946, de un 1%, y un 1% del IVA, no el 13, sino un 1%. Y todo ello aplicado en cascada, debiéndosele sumar una contribución obligatoria para la oficina del arroz, que es un 1.5%. Eso, la sumatoria, entonces, aplicado en cascada los tres primeros, más esa contribución, nos da lo que sería la carga tributaria total en términos absolutos, de un 7.05 y de un 7.55. Mediante el otro decreto, el 43643, el gobierno elimina los límites mínimos y máximos en los precios de venta del arroz, que estaban fijados mediante decretos de por ahí del 2015, 39763 y 38884. ¿Cuál fue la principal justificación para estas medidas? Bueno, que se consideró que el esquema de fijación de precios por el Estado, altos aranceles dentro de la política arancelaria, no favorecían en nada al consumidor, y que a ese consumidor es a quien le afectan los altos precios del mercado nacional. Y entonces, en un comparativo, que cuando se puede obtener arroz importado con valor mucho más favorable, y que entonces, si el impuesto es mínimo, se supone, ahí va, comillas, llegará al consumidor a un mejor precio. Porque aquí debemos entender también de que quien paga el impuesto es el consignador, el consignatario en el conocimiento de embarque. Él es el que le paga al Estado en primera instancia el impuesto aduanero, costea y comercializa en el mercado nacional. Pero no hay ley que lo obligue a que su utilidad sea tanto por ciento. No hay ley que lo obligue a, si quiere vender al costo o con la utilidad que el mercado le permita, de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, muy loable, y considero apropiado la política pública del gobierno de quitar las fijaciones de precios, precios mínimos, precios máximos, precios de importación, y disminuir la política arancelaria tal y como se hizo. Aquí el otro problema está en ver qué efecto tiene dentro de la cadena logística, si esa disminución en precios se queda en manos del importador o de los intermediarios, y al consumidor final si va a favorecer o no le va a favorecer. Porque entonces aquí entramos en la disyuntiva de producimos o importamos. Y en esto, pues hay mucho tema económico que definir desde tiempos de Adam Smith, de las ventajas competitivas, comparativas, y si la producción va a tener un alto costo y la importación va a tener un costo muy por debajo, pues lo ideal es que nos dediquemos a producir lo que vamos a tener ventaja y que importemos lo que no. Pero aquí el problema es cuando jugamos con productos sensibles, llámese leche, llámese cárnicos, llámese huevos, llámese granos, donde hoy puede ser que en el mercado estén muy por debajo del valor de producción en nuestro país. Pero si mañana
no se producen. Si viene una plaga, si viene eh, alguna enfermedad como la vaca loca, la fiebre porcina, y entonces aquellos mercados que hoy tienen exceso de mercancías para vender ya no las van a tener y no las producimos aquí, pues nos complicamos la vida porque tenemos que salir a los mercados a ver quién nos vende y al precio que quiera. Entonces, hay cosas que la política pública pues debe proteger a lo interno. El, la OMC indicó que sostener precios distorsiona la producción y el comercio y que en su momento se sobrepasó la medida global de ayuda estimada y varios países cuestionaron la distorsión que Costa Rica generó. Esto se dio básicamente entre el 2007 y el 2015. Y se solucionó en 2015 cuando se cambió la forma de redactar los decretos y la fijación de precios por un precio de referencia. Y lo anterior lo aceptó el Comité de Agricultura de la OMC y disminuyó la presión que le tenían a Costa Rica. Allá todo esto en la OMC se maneja por cajas que le ponen colores, la verde, la ámbar. Y entonces la OCDE también en sus informes ha considerado que la fijación de precios es una medida altamente distorsionante del comercio y que crea una brecha entre el precio doméstico y el precio de un bien importado más los costos de transporte. Entendamos que los precios de mercado externo hay que sumarle el transporte y el seguro para traerlos. Y si en Costa Rica le cobramos sobre el valor CIF más o menos los ajustes, pues esa será la base para cobrarle un impuesto. Y ese impuesto, incluido con el valor, va a dar el costo sobre el cual quien lo importa define una utilidad y esa utilidad pues la va a definir también de acuerdo con lo que el mercado señale. Si en el mercado tenemos producto nacional a precios elevados, pues si se trae el producto importado por debajo de ese precio, adivinen, pues la producción nacional no se va a vender. Y por eso también Costa Rica, de manera inteligente desde los años en que comenzó los procesos de desgravación allá en el 85, con los programas de desgravación, los famosos acuerdos con el Banco Mundial, los certificados de ahorro tributario, pues definió que Costa Rica, cuando tiene producción de granos, entonces sube la barrera arancelaria para nivelar y que el precio del producto nacional sea accesible y vaya a hacer que el producto se venda versus el producto importado. Pero cuando no hay producción nacional, entonces el, la barrera arancelaria puede disminuirse incluso hasta cero para que venga el producto y no vaya a incrementar los precios para toda la cadena logística. Datos interesantes de la misma Conarroz al 2020. 497 productores de arroz, un 75% son micros y pequeños productores con menos de 50 hectáreas, que además siembran el 17% del parque arrocero del país. Es decir, el 17% de lo que se produce en Costa Rica viene de micros y pequeños productores para el 2020. Pero también el 7% de los productores son clasificados como grandes, ya además de 200 hectáreas. Y ellos siembran el 58% del área arrocera nacional. Entonces tenemos un interesante dato donde un 7% de los productores son grandes y le dan al país el 58% de lo que se consume. Y el grueso, 497, son micros y pequeños
con terrenos de menos de 50 hectáreas. La producción nacional suple únicamente el 40% de las necesidades de mercado y hay que importar el 60%. Ese 60% antes pagaba un 38,86 de carga tributaria total, excepto algunos casos especiales, ¿verdad? Como beneficios, exoneraciones que se otorgaban en su momento a Conarroz. Ahora, en lugar de ser 38, pues pagarán un 7,5 y un 7,55 de la carga tributaria total. Aquí hay un dato importante, ¿verdad? Ya no somos para nada autosuficientes. Solo producimos un 40% y el otro 60% pues importa. Y hay pues una gran diferencia entre uno y otro en todos los sentidos, ¿verdad? Y hay datos interesantes porque esta medida se tomó hace 14 meses. ¿Y qué ha pasado en esos 14 meses? Eh, Datos que podríamos señalar de lo que pasó, las importaciones 7 meses antes de la medida, las importaciones 7 meses después, que ya lo vamos a ver en una transparencia más adelante. Algunas de las principales compañías arroceras del país, señalamos a la Corporación Arrocera Nacional, que es una empresa pública creada por ley, dedicada a producir y comercializar arroz y a mantener el régimen de relación entre productores y agroindustriales. Una corporación importante para el país que se hace sentir, que lleva buenos datos y que pues es el enlace del gobierno entre quien produce y entre quien hace procesos industriales. Una compañía arrocera industrial, el Grupo Pelón, empresa 100% costarricense que se enfoca en producir arroz de alta calidad. La calidad de arroz se va a determinar por el grano entero. Hay varias calidades, ¿verdad? La A es 100% grano entero o al menos un altísimo porcentaje, 98%. Y ahí va bajando en cuanto a calidades hasta que llega a la baja, que es todo el grano quebrado, no hay grano entero. El grupo Gruma, que es una compañía global de alimentos, su marca estrella es Luisiana, y nace en el año 78 y se incorpora al mercado nacional como una marca de arroz premium. Coopeliberia, la mayor cooperativa arrocera en Costa Rica, cuya marca Sabanero es la principal, y no solamente para los granos de arroz, sino para frijoles, garbanzos, encurtidos y otros productos. Datos interesantes que quizás se desconocían. Ese gráfico que vemos ahí, atendiendo las manecillas del reloj, comenzando a las 12, nos muestra nuestro mayor suplidor de arroz, que mucha gente piensa que es Estados Unidos, pero estos datos tomados de Penta Taxation recientemente en 2023 para esta entrevista, nos muestra que es Brasil el mayor proveedor de arroz, con casi 52 millones, un 58% de ese arroz importado que representa el 60% de nuestras necesidades, pues el 58% de ese 60 viene de Brasil, eh, con 125.601 toneladas. Luego le sigue Brasil, Uruguay, con el 22%, la mitad que Brasil. Y Estados Unidos lo tenemos en tercer sitio, con 10 millones de dólares, una incidencia de 11,36. Esto es para el 2022, ¿verdad? Recordemos que 2022 también fue un año de pandemia, como todavía
la tenemos, pero creo que los consumos más bien aumentaron en esos tiempos al estar las personas todas encerradas para protegernos. Y ahí podemos ver, Paraguay, El Salvador nos vende arroz, Colombia, Tailandia, Ecuador, Italia, Guatemala, la India y Costa Rica nos vende arroz. En este caso a una zona franca que opera para darle servicio a las aerolíneas. Entonces importa el arroz costarricense para tenerlo y procesar y dar el servicio de avituallamiento a los aviones para que la comida que le dan a los pasajeros pues lleve también nuestro arroz. China, comenzando ahí su proceso, ellos más bien tienen necesidades, y España también. El decreto que modifica los derechos arancelarios, entonces, eh, los aplica al código arancelario, a la fracción nacional, al inciso arancelario centroamericano. Entendamos aquí, volviendo nuevamente a la formación que damos a nuestros estudiantes en la Escuela de Administración Pública, que la merciología es la ciencia que estudia las mercancías, de dónde vienen, cómo se procesan, cómo se transforman, cómo se falsifican. Y aparte de tener una sola designación merciológica universal, van a tener un código numérico. Ese código numérico internacional es a 6 dígitos. En este caso, 10 06 10 es para el arroz en grans. Y 9000 son los incisos arancelarios que Centroamérica le pone para ponerle impuesto. Y los últimos dos, marcados con X, es para la fracción arancelaria nacional que Costa Rica puede abrir a partir de los incisos arancelarios para hacer categorizaciones distintas del arroz en grans, si lo quisiera. Y el código arancelario para el arroz pilado es 10 06 30 90 00, pero en los últimos dos tiene una diferencia en Costa Rica. Entonces, importante, hasta 6 dígitos, internacional, mundial, obligatorio para todos los países OMC. Dígitos séptimo al décimo, inciso arancelario centroamericano, obligatorio en todos los países de Centroamérica, excepto Belice. Y ahí entra Panamá también, porque Panamá en 2013 decide unirse a Centroamérica, después de ser parte de la Gran Colombia hasta 1903, y por pedido de Estados Unidos para hacerse cargo del canal, Colombia debía darle la independencia a Panamá. Y a partir de ahí, entonces, Panamá ha jugado un papel interesante hacia el sur especialmente, y ya con los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea decide unirse a Centroamérica. Entonces, hoy Centroamérica son 6 países. Y únicamente Belice, que fue un enclave aduanero, es decir, una parte del territorio guatemalteco en manos y en poder de Inglaterra, logra su independencia, pero decide seguir su propio camino, unido en territorio, pero independiente en todo su accionar. La ley 6946, ¿verdad? El impuesto para la mujer agredida, más el 1% del IVA y el 1,5% de la colaboración obligatoria para las importaciones de arroz, van a venir a ser la carga tributaria total, y de ese arancel que hoy tenemos de un 3,5 o de un 4% más la ley, es de donde el país va a contar con recursos por un monto aproximado de 2.800 millones para programas que debieron haberse hecho hace muchos, muchos años, ¿verdad? Desde que comenzó la negociación y sabíamos que en 20 años había que entrar, pero bueno, ya estamos.
Las personas productoras de arroz que sean productor de menos de 10 hectáreas van a poder tener acceso a una compensación monetaria, que es un 40% del costo del paquete tecnológico. ¿Eso para qué? Para contribuir a esa transformación productiva, que en otras palabras es que el productor de menos de 10 hectáreas que se va a ver perjudicado con estas importaciones ya sin impuestos y en una competencia ya abierta, no de mercado protegido, el Estado le va a ayudar otorgándole, eh, si se decide, otorgándole un dinero si se decide a cambiar de cultivo, cultivo que debe tener una ventaja comparativa, que es un factor indispensable en un mercado competente. En otras palabras, los productores de menos de 10 hectáreas de arroz, que así lo muestren y que encuentren cómo irse trasladando, trasladarse a cultivar productos con ventaja comparativa, pues van a tener ese incentivo del Estado. Yo diría ahí que es importante también, pues que sigan produciendo. No es lo mismo un arroz importado que un arroz nacional sembrado con el cariño, la estima, el corazón de los costarricenses, pero claro, el factor precio es fundamental. Habrá que ver qué otro tipo de ayudas, como sellos, como arroz orgánico, algunas especialidades habrá que encontrar. Aquí es importante indicar las áreas de producción del arroz en Costa Rica. Y en este caso, la región Huetar Atlántica no reporta la operación de ninguna agroindustria en el periodo 2000 a 2001. Ahora les voy a presentar datos un poco más recientes. Esto es un estudio tomado, ahí está la referencia de 2022, donde se señala que la región Huetar no cuenta con plantas procesadoras de granos en un estudio 2006-2007. Y la Brunca desde 2018-2019 tampoco tiene plantas agroindustriales. Y entonces tenemos tres grandes regiones: Huetar Atlántica, Huetar Norte y la región Brunca, que bueno, si hay productores de arroz, no tienen una planta para procesar ese arroz, para quitarle la grasa, para fortificarlo, para envasarlo y para comercializarlo. Porque al no haber industriales que se hayan instalado por allá, pues entonces eso los obliga a pagar transporte, que no es barato, para llevar esa producción a donde sí hay una planta agroindustrial que le va a dar el pulido a esos granos de arroz. Y entonces ese transporte también implica riesgos de deterioro, entrada de humedad, pérdida de producto, tiempos, cambios de clima entre una y otra, y los tiempos de cosecha y el recibo del grano, pues puede generar que la calidad se pierda. Aquí podemos observar cómo 2021-2022 la región Brunca tiene un área verificada de primera de 5.067 con 67 productores. Y el total de área arrocera del país representa un 19%. Mientras que la región Chorotega tiene un área verificada de 11.714 hectáreas con 210 productores y un 51% del total de área arrocera. La Huetar Atlántica, a pesar de que tiene 144 y 14 productores, solo representa el 1%. Y ahí vemos la Huetar Norte y el Pacífico Central. Y bueno, ¿qué pasa con la calidad cuando se importa el grano? Se supone que tienen que haber controles, se supone que eh, el contrato de compraventa de quien se mete en esta aventura eh, es muy importante, tiene que tener cláusulas. La Cámara Internacional de Comercio señala un mínimo de 13 cláusulas que debe tener todo contrato de compraventa.
Hay gente que por confianza hace esos contratos verbales y la recomendación es hágalo por escrito. Y si tiene dudas y puede salir de ellas entrando a la página de la Cámara de Comercio Internacional, donde usted va a encontrar contratos en inglés, en francés y en español para todo tipo de mercancías. Pero cuando vamos a importar un producto requerimos permisos sanitarios del Ministerio de Salud, el cumplimiento de una nota técnica, que es como se llaman las barreras no arancelarias en Costa Rica, los permisos, implica que ese arroz lo tiene, y tiene que venir con toda la documentación legal de el homólogo del Ministerio de Agricultura en el país de origen. eh, Tiene que ser verificado y aprobado por los funcionarios del MAC, ¿verdad? Del fitosanitario. Es un producto vegetal, entonces es un permiso fitosanitario. Cuando es un producto animal, es un zoosanitario. MAC tiene dos grandes divisiones que se ocupan, uno de lo vegetal y otro de lo animal. Entonces, el servicio fitosanitario del Estado, antes de que ese producto entre al territorio, tiene que verificar, aprobar, tomar muestras, identificar si cumple o no, si no viene fortificado, por ejemplo, con vitaminas, ahora se permite que se pueda hacer ese proceso ahí mismo, para evitar que entre un arroz que pues sería solo carbohidratos sin vitamina alguna. También requiere una nota técnica 50, que es un permiso del Ministerio de Salud, donde entonces ese arroz debe tener un registro que dura alrededor de 4 a 6 meses para obtenerse por parte del importador, aportando una serie de documentos y de requisitos. Debe tener los permisos generales de importación del arroz pilado fortificado y sin fortificar para hacerle el tratamiento aquí. Y tiene que cumplir el reglamento técnico del Ministerio de Economía. Recordemos que los reglamentos técnicos son obligatorios. Las normas, por ejemplo, una norma de calidad es voluntaria. Y las normas, solamente aquellas que atenten contra la salud, contra el ser humano, contra la flora y la fauna, pueden convertirse en obligatorias, como el caso de un casco para un motociclista, un chaleco reflectivo, el caso de un cinturón de seguridad para la persona que conduce un vehículo automóvil. Esas son normas que se convierten en obligatorias porque pueden causar daños al ser humano, a la flora o a la fauna. Pero otras normas, como las normas ISO, eh, son normas totalmente voluntarias. Y cuando se determina que un producto está normalizado, para que se convierta en obligatoria, el Estado tiene que pasarla a lo que se denomina un reglamento técnico. Por ejemplo, las extensiones eléctricas para Navidad ya tienen un reglamento técnico, porque se determinó que la importación de ellas a precios ridículos de ciertos países asiáticos, lo que generaban era incendios, recalentamientos en las instalaciones eléctricas. Entonces se emite un reglamento técnico. Bueno, pues con el arroz también hay un reglamento técnico que hay que cumplir, que es el 202 de 1998. El esquema de fijar precios que el país había venido implementando, pues ha sido muy cuestionado. El Acuerdo de Agricultura de la OMC dijo ese mecanismo de sostenimiento de precios no corresponde. Los decretos de fijación que establecían un precio mínimo de productor de arroz y precios máximos de venta en todas las etapas no corresponden. Además, sobrepasó las medidas globales de ayudas totales que se pueden brindar. Y se considera entonces que ese precios de mecanismo de sostenimiento en el arroz es una medida que distorsiona producción y comercio. Y entonces esto está sujeto
a la caja ámbar de la OMC, que también tiene castigos, sujeciones a límites monetarios anuales. Y aquí la gran pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Es hoy más atractivo que antes importar arroz? La respuesta solo puede ser una y ahí la vemos ya en datos. La importación 2022, antes de que entrara el decreto, 7 meses que hicimos las mediciones, resultan en 41 millones de dólares, en 86.952 kilos brutos y 86.863.000 netos. La diferencia entre el peso neto y el peso bruto es el empaque. Y todavía hay otro peso que a veces se utiliza, que es el peso legal, que es el peso de la mercancía sin ningún empaque. El neto con el empaque con el que se comercializa y el bruto ya con los empaques con los que se transporta. Esa medida es el periodo enero 22 a agosto 2022. Es decir, justo al momento en que se puso en vigencia el decreto que baja el impuesto, eso fue lo que importábamos para la 1006, ¿verdad? La partida del código SAC 10.06. Mientras que los 7 meses posteriores al decreto, vean los datos. De 41 millones pasamos a importar 101 millones. De 86 millones 952 kilos pasamos a 222 millones de kilos, lo que prácticamente es el doble. Eso significa que quienes estaban importando duplicaron la importación. Y eso significa mucho grano en el país, porque partiendo del hecho de que el 60% era arroz importado, y si traíamos eh, 41 millones de dólares, pues se supone que se estaba cubriendo el 60%. Entonces, si ahora en este otro semestre ya han llegado 101 millones de dólares y pasamos de eh, 86 millones a 222 millones de kilos, pues estaremos comiendo el doble de arroz en la parte importada, o esto ha generado que haya menor producción en el país y que ese 60% ahora pasó a ser el 80%. No lo sabemos, eso habrá que investigarlo. Reflexiones finales de lo que he comentado. Muchas gracias por la paciencia. La política pública del gobierno actual, estamos en 2023, está basada en la disminución del costo del producto para el consumidor. Y el camino que escogió es la eliminación del esquema de fijación de precios y la baja en los aranceles. Bueno, ahí está. Es plausible. Está en vigencia. El asunto ahora es determinar cómo hacer para que esa disminución llegue al consumidor, ese que es el que va a pagar en última instancia y va a consumir el producto. Segunda reflexión. El país no es capaz de producir el 100% del consumo nacional, por lo que recurrir a la importación es necesario, ¿sí? Y aquello que les decía de que cuando no hay producción, bajamos el impuesto, y cuando hay producción lo subimos, pues aquí ya no cabe. ¿Por qué? Porque la dependencia del producto importado era de un 60% y posiblemente va a ir en crecimiento por la baja en la disminución de los precios, por la oferta a mejores precios en el exterior. El día de hoy, el día de mañana, no sabemos. La otra gran reflexión es qué pasa con los productores nacionales. Esos 497 que representan el 17% de micro y pequeño, el programa les va a permitir pasar a sembrar otros cultivos. Vamos a pedirles que sigan sembrando arroz, aunque sea para el consumo familiar.
porque el día que haya un problema a nivel mundial y no consigamos arroz, pues vamos a tener problemas en nuestra dieta. Y tampoco podemos decir, no, no, es que hay que mantenerlos y hay que darles y no importa los costos, no, tiene que haber un balance y corresponde definirlo. Y pero aquí especialmente, si ya se dio esta baja en impuestos, hay que buscar el mecanismo para que llegue al consumidor final y que sienta esa rebaja. ¿Por qué? Porque a pesar de la eliminación del esquema de fijación de precios y la disminución de aranceles, esto ha propiciado una importación mayor que ya supera el doble de lo que en el primer semestre había representado de enero a agosto. Y esto, sinceramente, pues no se ha visto un reflejo real en el precio para el consumidor. Y esta sería, don Esteban y estimados eh, participantes de hoy y mañana en este tipo de trabajos que el SICAP viene haciendo en conjunto con la cátedra de la Vicerrectoría de Docencia dentro del programa que se ha desarrollado de OCDE. eh, pues será para reflexionar y ayudar a entender un poco más las bases para una política pública que realmente permita la razón de ser del Estado, que es el bienestar de los ciudadanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes y quedo a las órdenes desde la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y del SICAP. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo, por esta presentación tan amplia. Realmente nos ha dado una cátedra en temas de comercio, de aduanas, de aranceles y de la importancia que tiene toda esta legislación y materia que existe para regular las importaciones, sobre todo de un bien tan sensible como es el grano del arroz para la sociedad costarricense. Hay muchas invitaciones a la reflexión que nos ha dejado por ahí, particularmente con datos muy precisos a partir de esa diferenciación, de esa línea que nos marca de agosto del 2022 y esos 7 meses antes y esos 7 meses después de un comportamiento de la importación del grano. Podríamos estar, y esto lo lanzo más como un supuesto de investigación, para orientar inclusive a nuestros alumnos a hacer este tipo de investigaciones de campo y saber si en temas de arroz, por ejemplo, estas importaciones de este periodo de agosto de 2022 en adelante también están significando de los arroceros están importando arroz para acumularlo y aprovechar una economía de escala posteriormente por un precio internacional o una estabilidad del mercado. Creo que por ahí hay reflexiones interesantes que podríamos empezar a dilucidar y cómo esto puede incidir también en un tema del precio que recibe el costarricense o el consumidor a final de cuentas con el grano del arroz o las bolsas de arroz que consume. Don Rodolfo, una pregunta de repente adicional para ir cerrando este espacio tan enriquecedor. ¿Cómo considera que puede ser una participación de repente de una comisión como la COPROCOM, la Comisión para Promover la Competencia, y si podría tener también el gobierno algún tipo de herramientas relacionadas para enfrentar una crisis alimentaria adicional desde el punto de vista de las aduanas y el comercio, si por cambio climático los países productores dicen, bueno, ya no vamos a exportar arroz o vamos a utilizar el arroz los campos, perdón, de arroz de excedentes que teníamos para exportar en un producto que nos genera mayor ventaja competitiva. Vamos a sustituir ese excedente por trigo u otro tipo de mercancía. ¿Qué podría hacer el país ante este tipo de cambios? Bueno, ahí tenemos un serio problema porque el costarricense quiere comer arroz y lo comemos casi que todos los días, y en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Comencé señalando al principio ese pequeño dato porque cuando uno sale a otro continente, pues no va a haber arroz, y si lo hay es muy diferente al de acá. Así que a la avenida lo primero que se dice en la casa es prepare un pinto, prepare una olla de carne. Y bueno, esa es la realidad que existe, y eh, generar comisiones, yo creo que aquí más bien
pues las comisiones siempre van a ayudar si se buscan soluciones acordes, pero dentro de nuestro modelo capitalista de oferta y demanda no se le puede exigir a quien importa si no hay una utilidad restringida por el gobierno que gane menos o que gane más. Va a ganar lo que el mercado quiera y ofrezca en la oferta y la demanda. Antes teníamos, estoy hablando de antes, 30 años atrás, prácticamente todos los productos, el importador lo que podía ganarle era el 30% y todos los demás hasta el 39% en términos absolutos. Entonces teníamos un estado que señalaba que todo producto importado, el máximo que se le podía obtener de utilidad en toda la cadena era un 69% del precio. 30 en términos relativos el importador y un 39 en términos absolutos el resto de la cadena para un 69. Esos tiempos terminaron, hoy es oferta y demanda. Así que si no tenemos producción nacional suficiente para darnos una pauta de costos, pues tendremos que jugar con los distintos precios que se obtengan en el mercado internacional para el producto y ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los offshore, porque puede ser que un mercado tenga un valor por tonelada de 200 y utilizando un offshore lo van a traer a 500. Y entonces, si 500 es el precio de importación y a eso le sumamos el impuesto y le sumamos una utilidad, pues si no hay un control suficiente, nos estamos autoengañando diciendo que estamos en márgenes normales, cuando en realidad del exportador al offshore ya ha habido ahí un 150% de diferencias y valía 200 y se está trayendo a 500. En resumen, las comisiones son importantes siempre y cuando hagan el papel que le corresponde de análisis, el análisis pertinente. Las herramientas para crisis alimentaria, bueno, eso va a costar mucho porque hay que encontrar sustitutos del arroz. Y bueno, de los que hay, está la quinoa, pero la presentación, el sabor, a mucha gente no le gusta. Eh, Algunos nutricionistas señalan y minimizan el consumo del arroz, ya no en las cantidades que lo comemos, sino menos porque se convierte en azúcares y toda la historia pertinente. En algunas casas ya el arroz va disminuyendo el consumo, pero en la mayoría y en esos percentiles de la mitad para abajo, el arroz es base de la dieta y siempre pues estará ahí, al igual que los frijoles mezclados y garbanzos y lentejas y algunos otros granos. Pero encontrarle sustituto va a ser problemático. Ahora, cambio climático es otra realidad que tenemos en el ambiente y que puede hacer que las cosechas se echen a perder. Y si baja la producción mundial y los países van a buscar satisfacer su demanda interna y si sobra, lo venderán al precio que el mercado les pague mejor. Así que aquí el papel que otrora hacía el Consejo Nacional de Producción, yo creo que también es importante determinar a quién se lo damos para que haya una oferta de producto de alguna manera controlada, de que esos precios internacionales son a los que se tiene accesibilidad por los importadores y de ver de alguna manera cómo se les impone ahí controles de que si el valor aduanero que están declarando difiere del real, pues entonces le doy un ejemplo. Brasil es un país con el que tenemos acuerdos de cooperación y que puede determinar en 3 días y mandarnos los documentos de exportación de las toneladas que se compren. Así que si esos documentos de exportación declarados por el productor brasileño son de $800 la tonelada,
y aquí nos están presentando documentos de $1,500 tonelada, pues ahí hay que actuar porque está habiendo una sobrevaloración que tiene efectos de que el país entonces por cada tonelada está dando divisas que no debe dar y está generando la salida de esas divisas para generalmente ir a un paraíso fiscal donde no hay impuesto a la renta. Y esa utilidad que está saliendo también está quedando sin pagar dividendos porque no se está generando como una utilidad y sin pagar impuesto de la renta, porque si se declarara como debe ser y se vendiera como se vende, esa diferencia va a estar en la base imponible para el impuesto de la renta. También, bueno, la concientización de esos importadores habrá que trabajarla de alguna manera para que tengan una utilidad razonable por decisión propia y no tener que volver a esquemas de regular la utilidad. Pero pienso que el control aduanero del valor es importante, con procesos de fiscalización también de las transferencias que se realizan para esos efectos y de un mayor control de la cadena, que ya ahora que tenemos nuevos instrumentos en la Ley General de Aduanas y el reglamento que recién salió 2 semanas atrás, pues hay una parte del control y la fiscalización que debe ejercer la aduana importante. Pero definitivamente está lo que siempre se ha señalado, el riesgo de que los países decidan no exportar arroz. Veamos el caso del trigo en Argentina, donde incluso la exportación está gravada con impuestos para desmotivar la misma, ¿va? Es decir, generar un sesgo antiexportador del producto que todo el mundo requiere, pues porque también es otro producto, el pan. La industria de la panadería y la utilización del trigo es importante en todo el mundo, aunque para algunos que nos quieren ver fit, pues el arroz y el pan y los frijoles, pues casi que lo vienen prohibiendo ya. Pero bueno, temas de nunca acabar, don Esteban, aquí, y solo haciendo conciencia y conociendo por el fondo estos detalles en esa labor que se viene haciendo desde la Vicerrectoría de Docencia y del SICAP y de las escuelas que están participando y de investigadores como usted y como yo, aportándole a los tomadores de decisiones y a la definición de una política pública apropiada, es que podemos llegar a analizar y a definir qué más se puede hacer para que el bienestar de los costarricenses se ponga por delante de muchas otras cosas. Como bien lo indica don Rodolfo, efectivamente existen muchos espacios de aprendizaje, allá hay muchas lecciones aprendidas también con respecto a esta dinámica de los controles aduaneros, del tema de políticas públicas, cómo se deben de administrar y gestionar algunos procesos y cómo debe planificarse también una ruta de desarrollo de manera adecuada. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por este espacio. Hemos llegado así al final de este episodio y ha sido un placer para la Cátedra de Aduanas y Comercio tener con usted este espacio de reflexión tan importante. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este espacio y desde el SICAP y la Universidad de Costa Rica. Los invitamos a ver los siguientes episodios donde viene más discusión sobre el tema del arroz y también sobre otros temas de interés y análisis en el marco de la Cátedra de Enlace OCDE. Los esperamos.